pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, dentro de lo que cabe. Bueno, hoy estaremos ampliando un poquito más los conocimientos con relación a lo que es Palo Monte, o Palo Mayombe, o Quimbiza. Y no sé si recuerdan las personas que están viendo mis videos desde el principio, que son muchos. Y lo sé porque hay personas que me escriben sobre videos ya de los primeros. Hace 1 año y 3 meses, creo, algo de eso que comenzamos. Que yo dije, bueno, yo no voy a comenzar a decir secretos. No les voy a decir un secreto hasta que yo no tenga 1 millón de suscriptores. Bueno, yo calculé eso precisamente porque no creía que hubiera alguien que adelantara eso, y calculé 1 millón porque yo dije, yo creo que jamás en la vida lo van a decir, pero bueno, fue un cálculo. No quería decir que no pasara, que no sucediera, pero no imaginé que fuera tan rápido, y quizás pensé que hasta ni yo lo vería, pero bueno, mira, sí pasó, gracias a Dios. Y esto quiere decir de que hay personas que por ahí, que yo lo estoy diciendo, que tienen conocimiento. Lo único que hay que buscarlo, como aguja en el pajar. Y yo le dije a Juan J. Power, que el día que una persona mencionara un nombre, uno de las personas que comentan, dijera una palabra, es cuando yo iba a ampliar más los conocimientos a la persona. Y él me dijo, eso va a ser difícil. Y yo le dije, bueno, si no pasa, pues como si le tocara al millón. Y bueno, hay una persona que hizo un comentario hoy por la mañana, muy temprano, porque es muy temprano ahora. Juan J. Power me llamó y me dijo, Juan J. Power no vive en la Florida, vive en California. Y él es el que se encarga de todo, pero habla conmigo constantemente. Y me llama y me dice, oye, se adelantó el millón. Digo, ¿eso por qué? Dice, mira este comentario. Y en ese comentario hay una persona que comentó y dijo la palabra clave para que yo ampliara un poquitico más los conocimientos con relación a la práctica conga o de descendencia conga, la Palo Monte, la Mayombe. Y yo voy a hacer los videos más cortos, los voy a hacer de 8 o 10 minutos solamente por parte, para que en Cuba las personas puedan ver los videos, verlo, tener más acceso, para que sean más cortos y no tengan que gastar más tiempo, porque creo que a ellos les cuesta mucho dinero eso, y así se puedan documentar mejor sobre nuestra liturgia. Por lo tanto, hoy comenzaremos a hablar sobre la profundidad del surgimiento y los verdaderos secretos o los misterios que tienen que ver con lo que es Palo Monte, Palo Mayombe o Quimbiza. Cómo surgió, de dónde vino, de dónde viene su principal secreto, de dónde sale su principal secreto. Claro está, el secreto no lo voy a decir. Prácticamente se está diciendo, pero si no, los productos que se necesitan para fomentar, para concentrar el secreto. Y ya he explicado en varios videos ya algo. Pero bueno, y voy a dividir en parte los videos. Como ejemplo, yo terminando automáticamente voy a ir para el que es de los miembros. En la parte de los miembros donde voy a profundizar un poco más.
la parte esta de, vamos a decirle como una serie ya de lo que es de verdad el fundamento o la enganga. Y no vamos a basarnos en lo místico, sino en la religión, en la creencia, en la fe. Aunque hay partes que se convierten en místicas, porque de eso depende de lo místico que le hayan dado a la creencia en varias partes de Cuba. Porque recordemos que la religión de Palomonte, realmente de donde surge fuerte, que es lo que lo hacen que resurja, es en las Antillas, o sea, Cuba y Haití, pero más Cuba. Pero ¿de dónde viene el secreto real, verdadero del surgimiento de lo que es el Palo Monte o Palo Mayombe o Quimbisa? Y lo separo así porque el problema es que de lo original se fueron desprendiendo esas reglas. Como ejemplo, la Quimbisa ya sabemos que es un desprendimiento y un invento de Andrés Dolores Petit. Pero bueno, que es donde la enganga la montan en un caldero de hierro. Pero no vamos a eso, vamos a profundizar más en lo que es el surgimiento y el misterio que encierra en lo que es Palo Monte o Palo Mayombe. Y siempre les estoy recalcando a las personas es que para la salvación de ustedes, de los creyentes, se tienen que tratar de alejar total y completamente de todo lo místico, de lo que no es real y lo que no es verdad. Se tienen que alejar rápido para no seguir siendo destruidos, no les sigan yendo mal las cosas, de aquellas personas que no saben y no conocen practicar bien las prácticas de Palomonte, porque están siendo destruidos. Ellos se están autodañando ustedes mismos. Hay muchos que lo hacen porque son personas con maldad y desconocimiento a la vez. Otros lo hacen por un desconocimiento porque le tienen fe a algo que realmente desconocen y lo han estado trabajando de una forma que así lo han aprendido y se creen que eso es correcto y así no es. Pero posiblemente hayan personas que se están acercando bastante a la verdad, los que no conocen la profundidad, cuando de verdad hay dedicación y se ha obtenido otros conocimientos y secretos de personas muy ancestrales, que es como el caso mío, que ya le he explicado, que tuve conexiones con personas que ya murieron en los años 60 y eran personas incluso que fueron hasta esclavos, con 100 años, 100 y pico, que murieron, incluso 100, 102, y son personas que datan de conocimientos de brujos de hace 200 años, por decir así. Bien, ¿qué pasa con esto? La parte donde vamos a comenzar es de dónde realmente surgió el Palo Monte en Cuba. Bueno, los haitianos, por alguna razón de mano de obra, como si fueran braceros o algo de eso, iban a trabajar a Cuba. Y la parte donde ellos se concentraban trabajando más, en mayoría, era en la parte oriental de Cuba, para allá de esa parte que le dicen Oriente. Entonces, en la parte oriental había mucha concentración de congos, que eran donde más se concentraban esas etnias, porque en otras provincias como Matanza, La Habana y demás eran más yoruba, o sea, eran más lucumíes, eran más de Nigeria, de ahí de toda esa zona de Camerún y todo eso por ahí. Entonces por eso es por lo que es la religión de Ocha, la regla de Ocha, se convirtió en mayoría en la parte de La Habana, aunque no quiere decir de que el palo no existía en La Habana, sí existía, pero fue importado mayormente de las partes orientales y también centrales, en lo que es la zona de las villas, lo que eran las villas, que también habían concentraciones de etnias congas en esas zonas, porque
esta religión, esta práctica, surge de lo que son los congos, y que estaban distribuidos por todas esas partes de Cabinda, Angola y todo eso por ahí, y el Congo, como es lógico. Pero el misterio, la profundidad y la fuerza, la potencia que existe más grande dentro de lo que son los misterios de la naturaleza y de la creación es la religión conga, esa que le llaman Palo Monte, Palo Mayombe o Quimbisa. ¿Por qué? Porque es de verdad la que conoce, la que tiene el poder de canalizar lo que es la fricción entre lo que es lo material y lo espiritual, o sea, los espíritus, los empungos, los espíritus de todas clases, tanto inframundo como los de arriba, y tienen el conocimiento de canalizarlo y utilizarlo tanto para el bien como para el mal. Sin embargo, la ocha, regla 8 y fa, no tiene que ver nada con eso. Más bien es algo más espiritual que material. La parte material de lo que es regla de ocha, que incluye fa, es solamente las partes que ellos tienen de sus deidades, que están hablando piedra y caracol. Y entonces los babalaos extendieron un poquitico más las cosas en sus inventos, son inventos. Porque existían babalaos, personas que se convirtieron eran paleras y se convirtieron en babalaos. Pues supuestamente eso no se debe hacer para ellos. Esa parte no me importa porque yo no soy babalao, a mí no me interesa Ifá, y Ifá para mí es como si nada. Eso, Ifá para mí nada es nada. Eso, olvídese de eso. Entonces, pero ¿qué es lo que hicieron ellos para poder intimidar más, meterle miedo a la gente, hacerles creer las barbaridades que están diciendo hoy en día? Pues comenzaron a inventar unos tipos de gangas que a ellos le llaman Osain y le ponen todo ese tipo de nombre, pero en realidad eso es una enganga, es una enquisa, es algo que lo han enmascarado con el nombre de Osain. Osain, claro, está la deidad, el dios, el que representa todo lo que tiene que ver las partes de la flora, de lo que son las plantas, árboles y demás, etcétera. Sí, correcto. Pero Osain no necesariamente representa a los muertos, a los espíritus, porque Osain no tiene ninguna potestad por encima de los espíritus, ninguno. Los espíritus es una cosa, Osain es otra. Ahora, ese es el secreto de cómo combinarlo, y esa es cuestión de lo que es el palero, el tatenquise, el malongo, el yaya. Bien, ¿qué sucede con esto? Que entonces ellos han tratado o trataron de opacar el palo de una forma o la otra, porque el palo es el más mortal, el más poderoso, es el que de verdad lo controla todo y que toda la vida lo ha controlado todo. Y comenzaron entonces lo que se llama a estar proliferando historias y mentiras que fueron opacando el palo y fueron a las personas alejándolos de él por todos esos cuentos y todas esas cosas de que si usted trabaja el palo, que usted se maldice, que si usted aquello, que si a usted le va mal, que mire cómo viven los paleros, que mire cómo viven esta gente, cómo viven los otros. ¿Basado en qué? Bueno, simplemente basado en que ellos están en Cuba. En Cuba, muertos de hambre, miserables, patas por el piso, existen. Pero pobres es la mayoría del pueblo cubano. En ese pueblo las personas, ahora cuando los veo, que tienen más cosas, porque cuando yo me fui en el año 1980 de Cuba, ahí no teníamos nosotros ni para respirar. Ahí no había nada, ni se conocía nada afuera. Pero bien, ¿qué sucede con esto? Todos esos cuentos y todas esas cosas han inventado, es lo que han hecho que ellos que el palo o el poder del palo, el conocimiento, lo opaquen. Pero no vamos a seguir con esa historia porque ya lo dije anteriormente, pero siempre hay que recalcarlo. Pero ahora vamos al dónde surge. ¿Dónde surge? En Oriente. En la parte oriental es donde surge, ¿verdad?, el palo, y en partes de las villas. Pero más bien lo trasladaron de Oriente a las villas. ¿Por qué? Porque el verdadero palo, monte, es cruzado con liturgias y conocimientos haitianos y los conocimientos congo. Pero bueno, los haitianos no eran del Congo, no eran de estos, sí, también lo eran, pero eran de diferentes otros tipos de etnias que traían otros conocimientos, otros secretos, y estos que traían otro conocimiento y otros secretos, pues
los ligaron. Y al ligaron crearon lo que se llama en realidad el palo monte, el empungo. Y ahí es donde surge lo que se llama la enganga. Y cuando usted está hablando de enganga, las gangas, en dependencia de cómo está fundada, cómo está fundamentada, es el camino de la energía y la fuerza y la potencia que tiene y por donde ella se canaliza. Si tiene que ver según las dimensiones, según la energía, por donde usted está canalizando, cómo son los empujos y cómo se combinan para que se conviertan en una fortaleza y en una potencia. Y donde existen gangas que son para recibir, para protegerse, para la estabilidad y demás, etcétera, existen las gangas guerreras, las que guerrean, las que ellas mismas trabajan y repiten. El brujo, ellas mismas lo reciben, ellas mismas la canalizan, ellos mismos la tiran para atrás. Pero la verdadera enganga, el verdadero inquisa, es la enganga salvadora, es la enganga que salva a las personas, la enganga que le resuelve los problemas a las personas, la enganga que salva a los pueblos. Y ese secreto es el que se ha perdido, que no lo conocen. Por eso que las gangas se combinan unas con las otras y se establecen diferentes tipos de gangas. ¿Cuál es la ganga que salva tu hogar? ¿Cuál es la ganga que salva a tu familia? ¿Cuál es la ganga que te salva a ti? ¿Cuál es la ganga que te hace rico, poderoso? Que a ti te vaya todo bien, perfectamente bien. ¿Por qué? Porque hay un misterio, hay un secreto que tiene que ver precisamente con la fundamentación de la primera enganga que se fundamentó en Cuba. ¿Qué secreto es ese? Pues simplemente ese primer secreto, señores, nace de una historia que no es historia, por eso le estoy diciendo, es en parte, lo han convertido en místico, en otra existe lo que es la realidad, lo que es la verdad, y de todo ese misterio han surgido hipótesis, han surgido mitos y existe el secreto verdadero de lo que es la fundamentación de una enganga, que es la que le da de verdad el poder al palero o al gangulero, que es el que lo puede todo en este mundo relacionado y vinculado a lo que el hombre no puede resolver por sí mismo. ¿Y de dónde es que surge esa primera enganga? Pues simplemente comienza la historia, ¿sí? Y es donde van a tener que ir a miembros muchos a conocerla para empatar el pedacito de lo que es público con lo que es de miembro. Señores, para que tengan el pleno conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí son los que están interesados y quieren aprender de verdad, y son tatas o en yayi, y quieren de verdad conocer y tienen interés. Y acá son los curiosos, los que quieren aprender, y los que no son tatas, los que no son nada de eso, y los que van y buscan ayuda. Pero es para que ellos se tengan conocimiento y no sean engañados. Por eso está separado esto en dos partes. Bien, entonces la historia comienza así, dice, como siempre Mayimbe puso un lele en cueva, oye, Mayimbe puso un lele en cueva, como siempre Mayimbe puso un lele en cueva. ¿Qué significa? Yo me hizo, me dio, no me puedo estar mucho concentrando porque me surgen esas cosas de mi juventud y demás, y como que le queda a uno la jugada, y yo ya no estoy para eso, estoy viejo, ya yo no tengo esa energía. Tengo los conocimientos, pero la energía, la fuerza, para estar montando, para estar haciendo, ya no la tengo. Ya estoy nada más que para mirar y para enseñar, señores. Pues, bien, ¿qué tiene que ver eso? El lele es el huevo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el huevo en realidad con esto? El huevo tiene mucho misterio, pero en realidad es, ¿qué tiene que ver el lele con la aura tiñosa o la tiñosa? Que no, en otros países tienen otros nombres, pues, cacalote, no sé cómo le dicen en México, sopilote, creo que es algo de eso, y así. Bueno, ¿por qué? Porque de dónde en realidad, de verdad, San Juan de Dios vive en la loma, de verdad, surge la aura tiñosa, 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 la aura tiñosa
el principio y la base principal del secreto de una enganga y de dónde nace la enganga. ¿De dónde vino esa enganga? Fue de un milagro, es un misterio, es algo que Dios nos regaló a las personas para saber manejar el bien y el mal. Bueno, señores, pues de lo que él tira el mayimbe, de ahí donde surge la primera enganga. Pero ¿qué cosa es lo que tira el mayimbe? Bueno, cuando usted dice tira el mayimbe, lo que es lo que tira el mayimbe, se sobreentiende que hay muchas personas que dicen que tira vómito, que tira un huevo, que si la caca, que si no sé qué, nada de eso, nada de eso. Hay ceremonias que son alegóricas y que se hacen representativas para buscar lo que se llama la combinación entre el mayimbe y el empungo debajo de la tierra. Eso es un tipo de ceremonia. Pero en realidad, señores, todo comenzó porque vino alguien y le robó un huevo a una tiñosa. Y ahí comienza la historia del secreto de cómo fue, señores, que Zambia o Nzambi mandó a través de la tiñosa el secreto del fundamento, o parte del secreto del fundamento de la primera enganga y el poder del paleo. Por lo tanto, señores, seguimos con la segunda parte, ampliando esta un poquito más, y después seguimos ampliando esta un poquito más en conocimiento. Para allí, para la parte de los miembros, únase, hágase miembro si está interesado de verdad en conocer cuál es el secreto de la enganga desde el principio hasta el final, sin incluir los poteles o los empoles y la unión del engando. Eso hay que ganárselo. Pero aquí es donde usted tiene que aprender de verdad. Así que sepárese de la mentira, porque hubo una persona que escribió la frase clave ahí, que es la que me está obligando a que yo empiece a decir más la verdad sobre esta religión, que se llama ¿quién es en realidad el Karaira? Y no lo miren como mitos, sino el secreto de verdad del Karaira. Que Dios solo fin al lado los numares lo bendiga a usted y a toda su familia.